Sí, es creo que uno de los retos grandes que tenemos como comunidad y como, si lo quieres ver así, como institución, pero más que eso, como grupo de personas que tenemos una creencia en común, ¿no? Que creo que, y es parte de lo que tratamos de hacer en el podcast, ¿no? Por eso la importancia de hacer ese tipo de cosas, ¿no? De poder poner un mensaje allá afuera que tal vez para mucha gente, siento que es lo que pasa seguido. La gente escucha el mensaje y dice, esto suena muy bien, pero nunca lo había visto así, ¿no? O tal vez así, no lo esperaba de ti, ¿no? Y creo que eso es a veces totalmente, o sea, a ver, el otro día estaba viendo un stand-up de Carlos Vallarta de hablar de los cristianos. Tenemos un estereotipo que nos hemos ganado también. Claro. ¿No? O sea, no solamente gente, si lo quieres ver así, religiosa, gente católica o cristiana, tenemos ciertos estereotipos que inclusive nosotros como cristianos estamos tratando, creo yo, hay una vertiente que está tratando de luchar en contra de ese tipo de cosas. Porque creo que muchos son malos entendidos, otros son malas aplicaciones. Y creo que esta cuestión que hablabas de la función que tiene para el individuo y para la comunidad es súper importante. Porque hay una versión en donde lo que se sirve es la institución. Y entonces la gente está en función de la institución cuando en realidad debe ser al revés, ¿no? O sea, la institución debe estar en función de la gente, de la comunidad. Entonces son dos maneras muy diferentes de verlo, ¿no? O sea, una genera control y te dice, esto está bien, esto no está bien, esto no lo debes hacer, esto lo debes hacer así. Y otra está buscando conectarte con una fuente que, en mi opinión, es libertad, ¿no? Le puedes llamar universo. O sea, yo creo que hay mucho más de Dios en muchas de las cosas que hablamos de lo que a veces pensamos. Tenemos a Dios metido en cuatro paredes de una iglesia y eso ha sido la culpa de la iglesia, de tratar de meterlo ahí, pero Dios está en muchas más cosas, ¿no? Ahora que tocas pues esta palabra, ¿no? Esta palabra tan sagrada que es Dios, a fin de cuentas, que para mí es la palabra quizá en nuestro propio lenguaje, mediocre lenguaje, más elevada, ¿no? Uh-huh. Quizá aquello que no entendemos qué es, a eso le ponemos Dios. Sí. Pero que viene envuelta en todo un contexto de misterio, del milagro, ¿no? De estos otros conceptos que van ahí de la mano. Ahora, la duda es, ya que tocas este tema, para que el público pueda entender cuál es tu percepción de Dios, porque a veces mucha gente, yo he leído quizá este cuate que estábamos comentando de Rob Bell, hay una parte muy interesante que dice que es como, o sea, ese Dios de blanco, barbón, que es todo así, esta persona no declarada cristiana y tal. Yo no creo en ese Dios, o sea, ustedes creen en ese Dios porque yo no creo en ese Dios, ¿no? Eso que cada quien tiene su propia idea y su propia imagen de lo que es Dios, que sí hay gente que tiene que la imagen del viejito barbón, ¿sabes? Ajá, sí. Pero para ti, ¿quién sería o qué sería? ¿Cómo describirías a alguien que viene de otro planeta este concepto de Dios? Híjoles, creo que es parte del reto de tratar de bajar a nuestras palabras algo que parece inconocible, ¿no? Y obviamente mi contexto es cristiano y entiendo, y lo voy a decir así, yo creo que hay mucho de Dios en otras religiones, pero la imagen más clara para mí está en Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque, y la Biblia lo dice, y es la manera en la que yo lo veo, dice, nadie había conocido, o sea, empieza el Evangelio de Juan, ¿no? Todo el mundo, si alguna vez ha escuchado la Biblia, seguramente han escuchado. ¿No? Y dice Juan, nadie había conocido a Dios. Y esto es con miles de años de contexto, ¿no? Del Antiguo Testamento, de Egipto y de Moisés y del príncipe de Egipto y José el soñador y todas esas historias que conocemos un poquito. Dice, nadie había conocido a Dios más que el Hijo, que nació como un humano, ¿no? Y que Él nos lo dio a conocer, ¿no? Y ahí hay un par de cosas que para mí son claves. Lo primero es un Dios personal. O sea, es alguien que es cercano porque no nos lo dio a conocer como el creador del mundo, aunque lo es, ¿no? O eso es lo que creemos, ¿no? No nos lo dio a conocer como un Dios que demanda mucho, sino nos lo dio a conocer como un padre. Y eso es un tema en sí, ¿no? Porque tenemos padres imperfectos y no importa que hayas tenido un muy buen padre, aún así tenemos una versión, pues cada quien personal de lo que es un padre para nosotros, ¿no? Pero Jesús nos da a conocer a este padre perfecto que está buscando lo mejor para nosotros. ¿Y qué pasa? Jesús vive su vida
en una relación perfecta con Él. O sea, una relación en donde no hay separación entre Dios y Él. Y después de eso nos dice, ahora hagan ustedes lo mismo. Ok. Entonces, existe esa frase que usamos mucho, que es, Jesús es teología perfecta. ¿Quieres saber cómo es Dios? Voltea a ver a Jesús, ¿no? Y a ver, o sea, yo digo Jesús y todo el mundo piensa una cosa diferente, ¿no? Claro. Y eso es parte del reto que tenemos, ¿no? De ver realmente a Jesús como Él quiso que lo conociera el mundo, ¿no? Pero, al final de cuentas, es este concepto de una fuerza que puede crear un universo, pero a la vez te conoce de nombre desde antes de que nacieras. Claro. ¿No? Y que está por alguna extraña razón está interesado en tener una relación contigo del día a día, ¿no? En donde parece que nuestro aliento está aún más lejos que Dios mismo en nuestra vida, ¿no? Entonces, para mí es eso, ¿no? O sea, para mí es esta fuerza, es esta persona, es esta presencia que está en cada uno de los momentos de mi vida y lo ha estado y está en los buenos y los malos y quiere que lo conozcamos, ¿no? Primeramente por su bondad hacia nosotros. Lo cual creo que para muchos no es un paradigma que hayan escuchado, ¿no? O sea, Dios es el que está viendo ahí con la libretita así de, híjole, hiciste mal eso. Es una versión un poco más mística de Santa Claus, ¿no? En la vida, claro. ¿No? Que maneja karma y maneja otras cosas, ¿no? Y ahí, ¿por qué en este caso de Dios como tú lo ves, ¿por qué tú estás convencido? ¿Cómo llegas a ese convencimiento, a esa convicción de que es a través de Jesús, de que no es a través de, no sé, de Gandhi o de, ¿sabes? De cualquier iluminado que han habido en la historia. Uh-huh. Pero ¿por qué Jesús? ¿Por qué si fuera una especie de película, ¿por qué esa película? Sí. Creo, o sea, ¿por qué? Creo que tiene que ver con mi trayecto, ¿no? O sea, tiene que ver con lo que he conocido. Pero también porque Jesús, creo yo, nos presenta la versión más como no adulterada de quién es Dios, ¿no? Okay. O sea, es lo que yo puedo ver. Lo que veo en otras religiones, y otra vez creo que hay partes de Dios que están reflejadas en otras religiones, pero es una imagen imperfecta de quién es Dios. Inclusive dentro del mismo cristianismo, creo que hay versiones imperfectas de quién presentamos como Dios al mundo. Creo que es el que nos presenta, te digo, la imagen más nítida de quién es, ¿no? O sea, y lo vemos en la manera en la que Jesús lo veía. Porque básicamente está diciendo, si quieres saber cómo es Dios, ve mi vida, ¿no? Y es una declaración un poco fuerte, sí, ¿no? Sí, medio acá pesadita, exactamente, ¿no? O sea, ¿no? Okay. Y cuando lo vemos en acción, vemos cómo sería. Hay una frase que me gusta mucho que dice, Dios siempre ha sido como Jesús. No siempre lo hemos sabido, pero ahora lo sabemos, ¿no? O sea, no hay una versión de Dios que no sea como Jesús, porque parece que de repente se presentan como versiones conflictuadas de quién es Dios, ¿no? Y entonces una vez el Antiguo Testamento y está castigando a los egipcios, ¿no? Y luego ves a Jesús y le está diciendo, está levantando a una mujer que le encontraron en adulterio y diciendo, yo no te condeno. ¿Dónde están los que te acusaban, no? Ve y no hagas mal, ¿no? Y creo que esa es como la traducción más nítida que tenemos de cómo sería Jesús cómo sería Dios si se pusiera carne y hueso, ¿no? Y creo que también me da un montón de esperanza de decir como, no solamente es algo que está destinado para una figura celestial divina, sino que nos enseña o nos invita a una diferente manera de vivir, de la cual dice, yo les voy a ayudar para que caminen eso, ¿no? Okay. Entonces, creo que se ve así para mí. Creo que tiene mucho que ver con probar y conocer, ¿no? Y decir, esto es lo que a mí me ha funcionado y es la manera en la que yo conecté con Dios. Okay. Y no dudo que haya mucha gente que está en otras religiones que está conectando con Dios, ¿no? Claro. Nada más en mi versión, o no en mi versión, pero en mi experiencia más bien, es la imagen más nítida que yo he podido encontrar de quién es Dios y de lo que sé en una convicción interna de cómo he experimentado a Dios en mi vida, ¿no? Y es una cuestión ya de experiencias personales de cómo siento que Dios se ha presentado en mi día a día, ¿no?